Hola mis hermanos, ¿qué tal? Feliz sábado, por aquí le habla Arnaldo Galeán. Yo creo que ya era el momento, ¿no? De que yo apareciera aquí en las pantallas de la iglesia, ¿no? Me estaba acordando cuando el pastor me preguntó que si quería tener el tema, le dije que sí, ¿no? Y comencé a evaluar qué tema podía traer aquí para exponer con ustedes y analizarlo. Y me recordé cuándo fue mi última predicación. Fue exactamente casi 3 años y 4 o 5 meses aproximadamente, ¿no? Fue muchísimo, ¿no? Eh, para nosotros, para Alejandra y para mí, esa última predicación que tuve yo fue un antes y un después de nuestra vida, ¿no? Eso lo voy a resumir rápido para que sepan un poco y conozcan los que no nos conocen, cómo llegamos a Coruña, ¿no? Estamos en una situación, el pastor de la iglesia de Toledo era el tío de Alejandra, tenía varias iglesias por allí y nos pidió el favor si podíamos tener un tema. Entonces, bueno, dijimos que sí, me preparé el tema y fui a exponerlo en la iglesia. Hablaba sobre los diezmos y la ofrenda en la parte que qué bendiciones podemos recibir nosotros cuando obedecemos a Dios, ¿no? Y una de las tantas cosas que dije fue que el que no tenga trabajo, que no se preocupe, que siga confiando en Dios, que Dios va a obrar, ¿no? Eh, Después que terminamos de predicar, fenomenal, comimos con los hermanos de la iglesia, fuimos a una laguna, el domingo fuimos a casa, la organizamos porque yo el lunes iba a trabajar. Cuando llego a la empresa a trabajar, a eso de las 10 de la mañana, llega el jefe, nos reúne y nos dice, chicos, una noticia, la empresa está en quiebra, no tenemos cómo pagarle, así que el que se quiera ir se va porque es que no tengo cómo pagarle. Pueden imaginarse cómo me quedé yo, ¿no? Creo que Dios me estaba preparando esa situación, porque si no, yo creo que antes me fuese imaginado que me fuese desmayado, porque una persona ilegal, pagando piso, agua, luz, un coche, la comida, una mujer, entonces son muchos gastos que una persona ilegal tiene que cubrir, ¿no? Y si se tiene sin trabajo es más difícil todavía. Bueno, llamo a Alejandra, le digo a Alejandra, mira, el jefe nos comentó, estamos en quiebra, no, voy para casa, no tenemos más dinero. Cuando llego a casa, Alejandra me recibe con calma y dice, no pasa nada, que Dios va a obrar. Y yo sabía, porque bueno, yo tenía hace 2 días una predicación y sabía que Dios podía ayudarnos. Así pasó el lunes, el martes, el miércoles ya estaba un poco incómodo. Cuando llegué el jueves, quise salir a trotar. Los que me conocen saben que no salgo ni a caminar, pero bueno, en esa situación estaba tan preocupado y quise despejar un poco mi mente y pensar en soluciones qué podía hacer yo en esta situación, ¿no? Pero ya el viernes en la tarde llegué destruido a casa, Alejandra me está esperando allí. Cuando me abre la puerta, bueno, me pongo a llorar, temblando, nervioso, porque bueno, tenía que pagar facturas y no tenía dinero y no veía yo una solución a este problema, ¿no? Pero bueno, mientras que llorábamos y orábamos, desde que terminamos de orar, nos suena el teléfono de casa y alguien nos dice, mira, ¿tú eres el técnico de la lavadora? Yo le digo, sí. Bueno, venga a ver mi lavadora que está mala. Entonces fui, como yo era nuevo, no sabía cuánto cobrarle y era cerca de casa y le cobré 15 euros por decir que no funcionaba. De allí comenzó Dios a orar en nuestra vida, ¿no? Eh, Una de las razones de las que nosotros estamos aquí en Coruña es porque Dios nos regaló la gran bendición de estar aquí en Coruña. Dios nos estaba preparando para darnos algo mejor. Y aquí estamos en Coruña. Así que si después de este tema no me ven la próxima semana, no se preocupen, que quizás el Señor me mandó a otra ciudad, ¿vale? Amén. Bueno, vamos a comenzar ya a entrar en el tema. Vamos a orar primero para exponer un poco lo que vamos a hablar esta noche. Oremos. Querido Jesús, te damos muchísimas gracias, Padre, porque has estado con nosotros, bendiciéndonos y cuidándonos, Padre. Ahora en este día santo, Señor, te pedimos que nos bendiga, bendíceme a mí, Señor, y que podamos aprender algo de lo que traigo para exponer hoy, Señor. Bendícenos y cuídanos, en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, número 11, versículo 4. Y dice así. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones, y puerro y cebolla y ajo. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Cuando yo escuché esto por primera vez y lo leí,
comenzaron a venirme muchos pensamientos negativos hacia el pueblo de Israel, ¿no? Decía, pero el pueblo de Israel sí, sí es malagradecido, ¿no? Todo lo que ha hecho Dios por ellos, y ellos sin embargo se siguen quejando. Pero después me puse a analizar un poco la situación, porque para mí era muy fácil juzgarlo, porque yo sé la historia desde el inicio hasta el final, pero ellos están viviendo un momento de la historia muy difícil, ¿no? Entonces, quise analizar ese punto, y es lo que vamos a hacer hoy, esta noche. Vamos a analizar por qué el pueblo de Israel quiso volver atrás. Saben, me doy cuenta que el pueblo de Israel tiene un año de haber salido de Egipto. Ellos tenían 430 años de haber vivido en Egipto y luego salen hacia una tierra prometida por el poder de Dios, pero antes ellos habían vivido 400 años de esclavitud, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué quisieron volver atrás? Porque el buen trato le duró muy poco, no sé yo, unos 30 años desde que José lo llevó a Egipto, y mientras fue su líder fueron las cosas bien, pero después que entró un nuevo faraón, las cosas cambiaron y ya no eran las cosas buenas de antes. Ya comenzaron a darles latigazo, eran jornadas intensas de trabajo que si no hacían lo que ellos les pedían, les daban latigazo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué quisieron volver atrás? Quizá es cierto, había buena comida, pero no era solamente buena comida. Creo que están haciendo como una memoria selectiva, ¿no? Como nos sucede algunas veces a nosotros, que a veces nos acordamos de cosas que apelan en nuestra vida, pero no nos acordamos de las cosas tan buenas o que no fueron tan buenas, ¿no? Siempre buscamos es lo positivo de la historia. Entonces, ¿por qué siendo esclavos, pasando 400 años de esclavitud, por qué quieren volver atrás? Se dice muy rápido, pero 400 años son 400 años de generación tras generación viviendo esa esclavitud que ellos creían que el mundo era ese, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco durante esta noche esta parte de la historia. Vamos a colocarnos por un momento en los zapatos de ellos, ¿no? Creo yo, como inmigrante que soy, que en un momento de transición en nuestra vida, por ejemplo en mi caso que llegué aquí a España, lo mejor que me podría pasar o que nos puede pasar a nosotros los inmigrantes es vivir o estar en un momento o conocer o estar en una situación que no es que es de nosotros, que es de nuestra tierra, que es familiar, ¿no? Me hace recordar este punto cuando Alejandra y yo llegamos aquí a España. Íbamos a diferentes iglesias acompañando al pastor del tío de ella, ¿no? Y cuando íbamos a Toledo, había una hermana venezolana, hay una hermana venezolana que se llama Milagro, que ella siempre que se enteraba que íbamos a Toledo, nos llamaba y nos invitaba para comer a su casa, y ella nos preparaba las comidas típicas de Venezuela. Una de ellas es el pabellón. No sé si ya lo conocen. Es arroz blanco con caraotas negras, que es frijol negro, plátano macho amarillo, frito y queso, ¿no? Entonces, mientras que comíamos en la casa de ella, que es venezolana, nos echaba sus cuentos de la época de Venezuela, y mientras que comíamos eso nos sentíamos como en casa. Igualmente nos pasaba con los romanos. Cuando los romanos me invitaban a comer, en la hora de la comida comíamos mamaliga, y ellos nos contaban la historia de la mamaliga y cómo vivían la experiencia de la mamaliga y lo que vivían mientras que se preparaba la mamaliga. Y después en la cena preparamos la arepa y nosotros recordábamos cuando estábamos en Venezuela, entonces nos sentíamos como en casa, ¿no? Realmente nos sentíamos como en casa. El tema es que cuando estamos en agua que no son conocidos, nada se siente mejor que probar lo conocido, aunque lo conocido tenga sus peros. Como dice el dicho popular, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Pero a Israel le pasó esto. Están en un desierto donde todo es diferente, no es lo que ellos estaban acostumbrados a tener, y por lo tanto, lo que les resultaba más apetecible en ese momento era: denme algo de lo que yo tenía antes, aunque no fuera tan bueno. ¿Por qué quisieron volver a Egipto? Yo vuelvo a esa pregunta y voy a responderla con otra pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel paró a Egipto? Si recordamos, el pueblo de Israel llegó a Egipto porque se estaban muriendo de hambre. El hambre es poderosa. Si lo vemos en una perspectiva espiritual,
el hambre nos empuja a nuevos niveles. Cuando nos sentimos incómodos, Dios usa la incomodidad para impulsarnos a algo nuevo y a algo mejor. Así le pasó a Israel. A Israel llegó a Egipto porque tenía hambre. Y hambre hay muchas veces en el corazón de las personas cuando el Espíritu Santo quiere moverlo a algo nuevo y a algo mejor. Y en el caso del pueblo de Israel, moverse por hambre le salvó la vida. El desplazarse, se crecieron incluso como pueblo. Salieron de una aparente comodidad para ir a otro lugar y crecer como pueblo. Muchas veces, cuando estamos intentando satisfacer una hambre legítima que tenemos, en lugar donde buscamos llenar esa necesidad, nos terminas esclavizando como Israel. Y ese es el punto, que a veces los seres humanos tenemos necesidades reales, humanas, pero escogemos mal dónde conseguir satisfacción para esa necesidad, que luego nos termina amarrando y oprimiendo después. Y allí está el problema. O dígame si ese no es el caso de las adicciones. Muchos están buscando alivio emocional y caen entre las drogas y el alcohol, y ese momento de gran éxtasis que le hace sentir esa situación, olvidan un poco el problema que están pasando de soledad, ansiedad o quizá abuso sexual que fueron objeto alguna vez. ¿De qué tienes hambre hoy? ¿De qué tenemos hambre? No sé si le ha pasado a ustedes, pero a mí la pandemia ha despertado en nosotros una necesidad de estar conectados, que necesitamos cosas. Pero el tema aquí es dónde buscamos saciar esa necesidad. Escucha bien esto. El lugar donde busques saciar esa hambre determinará el próximo capítulo de tu vida. En un momento de transición y de cambio, lo que es familiar es lo que nos cae mejor, aunque tenga sus peros o que caiga mal, ¿no? Esto me hace recordar un poco cuando yo estaba recién casado con Alejandra. Nos fuimos de luna de miel a una isla que se llamaba Margarita. Era espectacular, por primera vez me iba a montar yo en un avión. Y bueno, fuimos a un hotel 5 estrellas que jamás en la vida pensé que yo podía ir. Creo que lo más lejos que yo he ido es a un Camborí que quedaba 2 horas de mi casa. Y de lo que había era barro y tiendas, o sea, no más nada. Entonces yo ir a un hotel inmenso de 5 estrellas era un sueño. Entonces cuando llegamos a la hora de la cena, entramos a un salón donde había muchísima comida. Entonces yo le digo a Alejandra, ayúdame a coger la comida. Y ella me dice que no, que yo lo cogiera. Entonces ella se fue por el lado derecho y yo me fui por el lado izquierdo a buscar la comida. Y mientras todo lo que veía, bueno, cogí, yo fui muy contento a la mesa con mi platico. Cuando me siento, mi mesa era color blanco con negro. Y el de Alejandra había muchísimos colores. Entonces Alejandra me dice, pero ¿por qué coges eso? Si eso lo comes en tu casa. Y yo, pero si es mi comida preferida, pues. Entonces comencé a comerlo. El día siguiente de la mañana, en el desayuno, llegamos otra vez al salón de la comida. Le digo, Alejandra, ¿me echas una mano? Y decía que no. Entonces yo agarré mi plato y comencé a hacer en vez de una vuelta, hice 2 vueltas para saber dónde estaba la comida que Alejandra consiguió, ¿no? Y cuando yo llego, consigo mi comida y voy contento a la mesa nuevamente con mi platico. Mi platico era blanco con negro. Y Alejandra, pero otra vez caraota. Y yo le digo, pero sí es que me encanta. Pero si me dijiste que estaban duras, pero bueno, vamos a ver si ya se ablandaron un poco. Entonces comencé yo a comer y cuando terminamos me dijeron, ¿qué tal? Y bueno, siguen estando un poco duras, pero bueno, fenomenal. Pero Alejandra, pero experimenta. Y yo, que no, que a mí me gusta esa comida, pero eso lo come todos los días. Pero bueno, a mí me gustaba. En la hora del almuerzo, de la comida, le digo a Alejandra, bueno, voy a dar una oportunidad al cocinero, a ver si ya pusieron las caraotas a ablandar, ¿no? Entonces comencé a buscar la mesa y cogí pasta con caraota. Y cuando me siento, Alejandra, otra vez la pasta. No, pero la caraota, pero bueno, vamos a ver si ya la cocinaron un poco y ya no están tan dura. Bueno, lo cierto es que en ese momento las caraotas nunca se ablandaron, siempre fueron duras. Y lo peor de todo fue que me dio diarrea, ¿no? Porque me dio temor de experimentar algo nuevo. Prefería irme a lo seguro, que era mi plato preferido de casa cuando mi mamá me lo hacía, y me daba temor ir a algo nuevo, ¿no? Y quizás también conocemos personas, nosotros conocemos relaciones abusivas, que cuando nosotros aconsejamos a la gente, ¿no? Le decimos, pero ¿por qué no lo dejas? No, es que para nosotros es muy fácil. Pero esa persona que está pasando esa circunstancia
lo único que conoce es esa situación. Y aunque sea una porquería, ella va a estar allí porque es que no conoce nada nuevo, no conoce, cree que no existe nada mejor. Y así estamos muchos de nosotros hoy, queriendo volver a Egipto. Yo creo que el problema no es que tenemos necesidad. El problema es que tenemos que buscar una mejor manera de saciar esa necesidad que no nos termine esclavizando al final, como Egipto. Perdón, como Israel. Cuando... La segunda razón de que quizás el pueblo de Israel quiso volver a Egipto eran porque estaban cansados, estaban hastiados de lo mismo en el desierto. A ver, ¿qué era lo único que tenían fijo en el desierto? Lo único que tenían fijo en el desierto era el maná. Estaban cansados de probar una hojuela que dicen que era como sabor a miel. Estaban obstinados de ver eso, que cuando lo vieron caer dijeron, ¿qué es eso? Y maná significa, ¿qué es eso? ¿No? Estaban cansados de probar eso porque el paladar de ellos estaba... tenían el gusto del sazón de Egipto y Dios quiso romper ese paladar dándole esas hojuelas sabor como a miel, pero era tan sinvergüenza que ellos lo quisieron incluso hasta en principio mejorar, que lo molían y lo hacían harina y lo freían para que por lo menos tuviera un sabor como aceite fresco. Estaban acostumbrados a otra cosa. Para ellos el maná no era lo que ellos querían, ¿no? Ellos están ya hastiados del maná. Pero Dios le dio un milagro. Es un milagro que se repetía todos los días. Un milagro sencillo. Un milagro que solo buscaba salvarle la vida un día a la vez. Pero los cansó, los hastió. No sé si no ha pasado eso últimamente a nosotros, ¿no? Lo que ha traído, la monotonía que ha traído la pandemia, ¿no? Estar encerrados en casa, frente a la televisión, frente del móvil, viendo películas, cansado de ver las cuatro paredes, que nosotros despertamos un día en la mañana y decimos, esto otra vez. Y quizá usted ve a su marido y dice, ¿qué es eso? O quizá usted ve a su esposa y dice, ¿pero qué es eso? O quizá ve las cuentas o ve a los hijos y dice, ¿pero qué es esto? Estaban cansados y nos recetaron lo mismo durante la pandemia. Estamos cansados de no hacer nada. Estamos cansados de siempre hacer lo mismo. O sea, nada. Y fíjate, el milagro, el maná era un milagro. Eso quiere decir que se cansaron del milagro. Esto es muy fuerte. Para mí es muy fuerte porque podemos acostumbrarnos fácilmente al milagro. ¿Sabe? El Evangelio llegó a mi casa cuando yo tenía 3 años, ¿no? Pero antes de que entrara el Evangelio, nosotros no conocíamos nada referente a la iglesia y nosotros veníamos creciendo en un hogar que en principio creíamos que era lo correcto, porque bueno, éramos lo que conocíamos. Yo solamente recuerdo que veía a mi papá solamente los domingos, el domingo de la noche para lunes, cuando venía ya, papá era alcohólico, venía muy ebrio, muy rascado, entonces, como decimos en nuestro país, rascado, no sé si aquí se dice igual. Y cuando él llegaba, nosotros en vez de decir, papá, decíamos, papá, y salíamos era corriendo porque venía como un monstruo, y siempre la pagaba con 2 personas, con 2 cosas, no, con 2 personas, sí. Teníamos una jaula pequeña, y todos los domingos mi papá le arrancaba la jaula al pobre pajarito. No sé por qué motivo le arrancaba la jaula al pobre pajarito. Entonces nosotros después poniéndole ahí una trampita para que no se escapara. Y luego yo veía cómo él agarraba a mi madre por aquí por el cuello, ¿no? Y nunca la vi golpearla, pero quizás verbalmente la lastimaba y quizás era lo peor, ¿no? Pero en ese momento, para nosotros creíamos que era lo correcto, ¿no? Pero luego de que Dios entró a nuestro hogar y los que conocieron a mi papá antes y el después tuvieron que tener la certeza de que Dios existe, porque mi papá dio un giro de, no sé, inmenso de cambio en su vida, ¿no? Y el hogar que yo venía creciendo creí que era el correcto, pero luego Dios me mostró otra forma de hogar, ¿no?
Y yo le doy gracias a Dios por mi hogar, por mi mujer, por mi niña, porque eh, no ha llenado de un hogar estable, unas niñas felices. Entonces, mi familia para mí es un milagro del favor de Dios para mi vida, ¿no? Pero a veces lo que hemos vivido un milagro, nos acostumbramos a ese milagro, porque la presencia de, en este caso, mi mujer, mis niñas, es un milagro. Quizá para ti, tu padre, tu madre, tu hermana, tu abuelo, es un milagro. La tercera razón por qué ellos quisieron volver a Egipto eran porque las cosas no eran como antes. Imagínate, en el desierto había monotonía y que las cosas no eran como antes. Esto me está sonando mucho durante la pandemia, ¿no? No hablan de un nuevo normal. Pero nosotros no, yo no quiero un nuevo normal. Yo quiero volver a abrazar a la gente, quiero abrazarla, invitarla a mi casa a comer, a compartir, salir, conocer, viajar, pero no se puede, ¿no? Cuando llegamos a un sitio nuevo, siempre hay que recordarle a Alejandra que estamos en pandemia. No abraces, no des besos, da un codo, sepárate de la gente, porque queremos volver a lo de antes, pero si queremos volver a lo de antes, estamos mal, porque nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, creemos en la segunda venida de Dios y sabemos que las cosas no van a ser igual nunca. Entonces, aunque nosotros que queramos vivir como antes, demos gloria a Dios por lo que estamos viviendo ahora, porque Dios viene pronto. Entonces, vamos a seguir avanzando y mirando hacia adelante. Quizás en el cielo nos podamos abrazar y nos podamos acariciar y podamos tener una mesa grande donde vamos a comer todo. Pero de momento, aprovechemos la bendición que Dios nos da diariamente. Y voy a terminar con una parte, con una pequeña historia, que es la del hijo pródigo, que nos la sabemos todos, ¿no? El hijo pródigo tenía casa, tenía familia, tenía hogar, quizás como algunos de nosotros que tenemos iglesia, tenemos familia, tenemos un llamado, tenemos muchas cosas, ¿no? Pero a veces queremos ser como el hijo pródigo, queremos irnos a experimentar, queremos ver luces, ciudades, y el hijo pródigo se cansó de papá y quiso pedirle su herencia y se fue. Cuando ya lo gastó todo, se vio rodeado en la comida de los puercos, incluso deseó comer la comida de los puercos porque tenía hambre. Y a esto es lo que voy. Termino como comencé este tema. El hambre es buena, pero si buscamos un correcto lugar donde podemos saciar esa hambre. Y cuando él tuvo hambre, entró en sí y recordó que en la casa de su padre tiene un frigorífico lleno de comida. Y cuando regresó a la casa del padre, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Así que en este momento te aconsejo, y me aconsejo, es que aprovechemos las bendiciones que Dios nos da, el maná que nos da diariamente, y volvamos a los brazos del Padre, que el Padre está allí esperándonos. Que el Señor les bendiga.